vamos a trabajar algunas propiedades de las cuerdas sobre la circunferencia a través de este ejemplo que tenemos. Dice en la figura las cuerdas CD y CD y EF son congruentes, quiere decir que tienen la misma longitud. Además de ser congruentes, pues según las propiedades de las cuerdas que ya vimos, si dos cuerdas dentro de una circunferencia son congruentes, son equidistantes al centro de la circunferencia. Luego nos dice, y el ángulo O es igual a 130. El ángulo O quiere decir que es este ángulo que está acá. Algo muy importante. Algunas veces los ángulos en un triángulo se denota a través de su vértice, como en este caso utilizamos la letra A mayúscula y la letra B para denotar los ángulos que nos piden hallar en el triángulo dentro de la circunferencia. Como esta cuerda es congruente a esta cuerda, quiere decir que son equidistantes. Esto significa que el segmento AO y el segmento OB son congruentes. O sea, tienen la misma longitud. Quiere decir entonces que aquí tenemos dibujado un triángulo y este triángulo tiene dos lados iguales. Un triángulo, cuando tiene dos lados iguales, se le llama isósceles. Entonces se dice que dentro de un triángulo la suma de todos los ángulos debe ser 180, ¿sí? Pero en un triángulo isósceles los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes también, o sea, son iguales. Quiere decir que este ángulo va a tener la misma amplitud que el ángulo A. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esos dos ángulos? Vamos a establecer aquí una igualdad. 130 grados, que son los que ya tenemos acá, más el ángulo A, más el ángulo B, nos debe dar 180. Pero el ángulo A es igual al ángulo B, entonces colocamos 130 más esto, lo vamos a sustituir, digamos, el ángulo, como el ángulo A es igual, el ángulo A es igual al ángulo B, puedo colocar entonces ángulo A más, como el ángulo B es igual al ángulo A, entonces coloco acá también ángulo A. Esto es igual a 180. Luego hacemos suma de términos semejantes. A más A nos quedaría como 130 más 2 veces A, igual a 180 grados. Despejamos acá 2 veces el ángulo A y 180 aquí lo copio y paso este 130 a restar y aquí tenemos 2 veces el ángulo A. 180 le quito 130, nos queda 50 grados, ¿sí? Y este 2 pasa a dividir a 50, entonces el ángulo A es igual a 50 dividido 2, que equivale a 25 grados. Entonces el ángulo A mide 25 grados y como vale lo mismo que el ángulo B, entonces el ángulo A mide 25 grados y el ángulo B mide 25 grados. Vamos a analizar el siguiente ejemplo que tenemos. Dice el cuadrado ABCD está inscrito en la circunferencia P. Primero tenemos que buscar los vértices ABCD para ver de qué cuadrado están refiriendo. Y el círculo P está inscrito en el cuadrado EHGF. Palabras claves: cuadrado, ¿sí? Cuadrado. Y aquí tenemos cuadrado. Vamos a buscar estos vértices para ubicar este cuadrado ABCD. Cuadrado ABCD es el cuadrado rojo que tenemos inscrito dentro de la circunferencia P. Como podrán observar, tenemos dos cuadrados, el pequeño y el grande. Muy bien. En el inciso A nos piden que hallemos una expresión que represente la medida de la cuerda DC.
¿Cuál es la cuerda DC? Que es del punto D hasta el punto C. Bueno, es uno de los lados del cuadrado pequeño, ¿sí? Entonces, a través de este dato que queremos buscar, pues podemos hallar el área de este cuadrado, pero eso no es la pregunta, sino que simplemente busquemos una expresión que represente esta longitud. Este análisis es muy importante ya cuando nos dan medidas y nos piden el área del cuadrado. Entonces es el mismo proceso que se hace y ya solo se sustituyen los números. Aquí lo que vamos a hacer es una expresión y ya solo sustituimos números para usar esa expresión en problemas de aplicación. Vamos a analizar entonces el cuadrado rojo que tenemos acá. Si marcamos sus diagonales, aquí hay que tomar en cuenta, hay que hacer unos trazos extras. Si marcamos esta diagonal del cuadrado rojo, nos vamos del punto A, siempre pasando por el punto P, de manera que sea la diagonal, ¿verdad?, de este cuadrado, ¿sí? Bueno, como podrán observar, la diagonal de este cuadrado es común con el diámetro de la circunferencia inscrita dentro del cuadro mayor, ¿sí? Entonces tenemos esta diagonal y aquí tenemos esta diagonal, también es el diámetro de la circunferencia. Bueno, estas dos diagonales al intersecar forman un ángulo de 90 grados entre sí, quiere decir que son perpendiculares. Entonces, lo que debemos hacer acá es agarrar una parte de este cuadrado. Si yo trazo una línea más sólida a partir del punto C hasta el punto P y trazo otra línea sólida del punto D hacia el punto P, porque mi objetivo es obtener la longitud del punto D, del segmento del punto D hasta el punto C. Bueno, ¿qué obtengo acá? Obtengo un triángulo rectángulo. ¿Por qué es un triángulo rectángulo? Porque estoy seguro que es un triángulo rectángulo porque el ángulo que se forma acá es 90 grados. Y además, del punto P al punto C es el radio de esta circunferencia, ¿sí? Datos importantes. Entonces es el radio de esta circunferencia. Por lo tanto, si tenemos un cuadrado inscrito dentro de una circunferencia, las diagonales de ese cuadrado es efectivamente el diámetro de la circunferencia y el diámetro es el doble del radio. Quiere decir que el punto P hasta el punto C es el radio de la circunferencia. Entonces lo vamos a marcar con una R minúscula porque lo que queremos obtener es la medida, es una medida, entonces vamos a usar letras minúsculas. Entonces del punto P al punto C es el radio y del punto P al punto D también es el radio. Por lo tanto tenemos un triángulo rectángulo con los dos catetos iguales. Entonces lo que queremos ahora es obtener este segmento DAC que va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Por lo tanto vamos a usar teorema de Pitágoras para determinar la longitud del segmento DC. El teorema de Pitágoras nos dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. El C al cuadrado acá va a ser este segmento DC elevado al cuadrado. Y A al cuadrado va a ser el radio al cuadrado, porque es uno de los lados de este triángulo rectángulo. Y el otro lado, que es B, es R cuadrado también. Por lo tanto, tenemos aquí que DC, el segmento DC al cuadrado, que es la hipotenusa, de acuerdo al teorema, es igual a R cuadrado más R cuadrado, nos da 2R cuadrado. Despejando DC, este cuadrado pasa a ser una raíz al otro lado. DC es la raíz cuadrada de 2 por R cuadrado. Simplificando, tenemos que la raíz cuadrada de R cuadrado es R. Entonces nos queda de esta manera R por la raíz de 2. Entonces, si nos dan
cualquier medida relacionada con el radio de la circunferencia, pues podemos obtener a través de esta expresión que ya acabamos de sacar acá, la longitud de los lados del cuadrado pequeño, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí la expresión. Finalizamos que DC es igual a R por la raíz cuadrada de 2. Esto es lo que mide este segmento que tenemos del punto D al punto C. Inciso B nos dice hallar una expresión para el área del cuadrado EHGF. EHGF quiere decir que está refiriéndose al cuadrado mayor. Para hallar el área de este cuadrado necesitamos cuánto mide uno de los lados, ¿sí? Ya sea de este lado o cualquiera de los cuatro que tenemos. Vamos a analizar a partir del diámetro de la circunferencia que está inscrito del cuadrado. Si hay una circunferencia, cuando tenemos una circunferencia inscrita dentro de un cuadrado, el diámetro de esa circunferencia es igual al lado del cuadrado. Por lo tanto, como el diámetro de esta circunferencia está en términos de R, el diámetro entonces es 2 veces R, porque R más R sería 2 veces R. En términos de la circunferencia, si nos dan el radio de la circunferencia, entonces la longitud de este lado va a ser 2 veces R, ¿sí? Del punto E al punto H. Y del punto H al punto G va a ser 2R también. Del G al punto F va a ser 2R también, esta longitud, porque nos dice que es un cuadrado. Entonces el área del cuadrado mayor será igual lado al cuadrado, pero como el lado está en términos de R, entonces decimos que es 2R al cuadrado. Por lo tanto, el área va a ser igual a 2 al cuadrado, que es 4, y R al cuadrado, que es R cuadrado. Finalmente, decimos que el área del cuadrado grande es 4R cuadrado.